¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Vamos a hablarles hoy pues de un aspecto muy importante, ¿no? Las ayudas de la Administración al mundo empresarial, con ese gran objetivo de crear empleo y frenar ese aumento que, por cierto, en el último mes en Galicia hemos visto, ¿no? Ese pequeño aumento del paro después de unos meses pues bastante favorables para el mercado laboral. Y hay un plan que debatíamos además recientemente en esta casa, como es el plan conocido como Plan Ferrol, impulsado por la Xunta de Galicia, en el que también el Estado juega un papel determinante, que cumplía recientemente 10 años, un plan que nacía con la intención de discriminar positivamente a la comarca de Ferrol, ayudar a esta zona de Galicia por considerarla desde las administraciones como una de las zonas, digamos, más dañadas o menos favorables en el entorno económico. Vamos a hablar hoy de la actualidad de este plan, de las últimas convocatorias realizadas, de las estadísticas que nos ha dejado esta iniciativa de la Administración en los últimos tiempos y también de otras ayudas, ¿no?, que pretenden eso, pues recuperar la economía de esta zona. Y para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a la propia directora del Plan Ferrol, Natalia Barros. ¿Qué tal, señora Barros? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hablaba yo de la actualidad de este plan. Como ya es conocido, en la última convocatoria se presentaban dos únicos proyectos al plan Ferrol. Antes de hablar de los motivos del rechazo, no sé si le sorprendió que solamente dos proyectos se presentasen a estas ayudas, ¿no? Bueno, la verdad es que no nos ha sorprendido mucho, porque sí es verdad que desde que existen esta línea de ayuda específica, que son los préstamos de reindustrialización, ahora reindustrialización y competitividad, ha habido una época que sí es verdad que han tenido una especial relevancia en intensidad de ayudas, en intensidad de proyectos presentados y en intensidad de apoyos, y también es cierto que desde el año 12, en concreto ya la primera convocatoria, que tuvo una bajada importante, el año 12 ya hubo menos proyectos, pero el año 13 fue, digamos, la más relevante, ¿no? Los ejercicios 13, el 14 y este último 15 pues han venido, sí que es verdad, pues frenando esa presentación de proyectos, bueno, pues por una serie de cuestiones que están en estudio y que ya conocemos, a las que fundamentalmente tiene especial relevancia, que es verdad que han sido los años especialmente más duros de la crisis, ¿no? A partir del año 12, el bienio 12-13 ha sido especialmente intenso. Ajá. En el propio Ministerio de Industria, a nivel de todas las convocatorias de España, se ha hecho un poco un estudio para ver cómo estaba afectando la crisis a los proyectos, al desarrollo de proyectos industriales apoyados por las líneas de reindustrialización, y ha habido una bajada considerable en todas las convocatorias, no solamente en la específica que tenemos en Galicia, que es la del Plan Ferrol, la de Ferrol, Eume y Ortegal. Y como digo, si ya en el año 13 hubo la primera bajada relevante, y aún ahí, que hubo únicamente 6 proyectos apoyados, estamos hablando de que la convocatoria de Ferrol, Eume y Ortegal fue la que tuvo más apoyos del resto de las 8 convocatorias que hay en el resto de territorios, como Extremadura, Lorca, Gibraltar, Bahía de Cádiz. Pues la de Ferrol, cuando empezaron a bajar, todavía seguía siendo la que tuvo más apoyos, ¿no? Sin embargo, pues ya es verdad que en el año 14 solo un proyecto ha tenido el apoyo, y en esta convocatoria se subieron, pues efectivamente, a valoración de la comisión esos 2 proyectos que tú comentabas, Sí. Y finalmente ninguno de los 2 pasó pues los criterios de viabilidad, uno por criterios de viabilidad económica y otro por cuestiones técnicas, ¿no?, que no fueron aprobados por la comisión, puesto que no cumplían los requisitos que la comisión estipula claramente en las bases. Sí. Con lo cual, pues bueno, hombre, nos hubiera gustado y teníamos la esperanza de que al menos, pues si no todos, si no los 2, pero al menos uno sí la pasara. Sin embargo, pues no. Y ahí pues sí que es verdad que son los criterios, pues son los que son, y la ley es lo que marca, que tienen que cumplirlos. Es una línea de préstamos de reindustrialización que se convoca a través de una orden de bases que es muy estricta, porque es en régimen de concurrencia competitiva, con lo cual esto quiere decir que hay hay un marco jurídico que de alguna forma es muy estricto en el cumplimiento de las bases previas,
con lo cual, pues si no supera esos ratios, esos criterios, automáticamente queda desestimado. Y es más, ese formato de concurrencia competitiva hace que no se pueda aportar documentación posterior si por lo que sea esos proyectos, pues en su presentación del proyecto para la línea de ayuda, pues han tenido una información deficiente o han incumplido algunos de los requisitos, no pues porque no sean viables, sino que bueno, pues esa información es deficiente o insuficiente, no permite que con posterioridad se aporte documentación que pueda acreditar, pues, por ejemplo, la viabilidad económico-financiera, ¿no? Una ampliación de capital posterior pudiera, si la empresa lo decidiese hacer, pudiese a lo mejor mejorar esos criterios de solvencia financiera. Sin embargo, una vez que ya ha solicitado la ayuda y que ya se ha comunicado, no se puede aportar documentación a posteriori. Por eso siempre, de alguna forma, nosotros apelamos un poco a esa negociación con el Ministerio, ¿no? Para intentar modificar esos criterios que de alguna forma están siendo poco flexibles, y si en algún momento, pues porque era un momento de mayor bonanza económica y había más impulso a la inversión, pues era más favorable, ahora mismo estamos intentando flexibilizar un poco más el instrumento para que eso no quiere decir que no se establezcan igualmente criterios de solvencia y que no se establezcan pues las medidas de control que requiere una buena gestión, una gestión seria y eficaz de los recursos públicos. Es dinero de todos y evidentemente hay que ver, hay que filtrar adecuadamente esos proyectos, pero sí que es cierto que muchas veces empresas que son solventes y que tienen un proyecto bueno, pues acaban no teniendo acceso a esas ayudas, pues por esto que estamos comentando, ¿no? ¿Podría haber, por tanto, entiendo, cambios en los requisitos o en los criterios en la próxima convocatoria del Plan Ferrol? Bueno, nosotros venimos trabajando en esto desde la primera convocatoria que empezamos, o sea, que vimos, ¿no? Los resultados, como te decía antes, el año 13 fue un poco el punto de inflexión, ¿no? Empezamos a valorar y a estudiar, porque inicialmente se planteaba que habían sido los avales, ¿no? En sí mismos el freno al desarrollo. Evidentemente eso no es así. Sí es verdad que nosotros detectamos que ese mismo aval, pues a lo mejor habría que simplificarlo. De hecho, de la convocatoria del 13 al 14 se simplificó el tramo del aval, que antes, bueno, pues por una serie de criterios que se establecían podían ser entre un 10 y un 20%. Bueno, se ha hecho tramo único, la convocatoria ya del 14 al 15 ya han salido un tramo único de aval al 10%, y bueno, entendemos que un aval del 10%, si uno va a hacer una inversión del tipo que sea, pues es un mínimo, ¿no? Yo entiendo que el empresario tiene que tener un mínimo de compromiso, de garantía para la devolución de ese préstamo. De hecho, si un empresario pidiese ese préstamo a una entidad bancaria, evidentemente las garantías que les iban a exigir iban a ser considerablemente mayores que lo que representa un 10% de la inversión, ¿no? En cualquier caso, como te decía, pues seguimos trabajando desde el año 13 en ver de qué manera podríamos hacer más accesible este instrumento para que llegase más, ¿no? Y en concreto en el ámbito de los avales, además de esa simplificación que ya se hizo en las convocatorias posteriores a la del 13, estamos trabajando ahora también en que ese aval pues, se exija en cualquier caso en el momento de que sea de la concesión, no tanto de la solicitud, no de forma previa, sino más tarde, porque sí que es verdad que a veces las convocatorias salían con un plazo de tiempo muy corto, tenías que hacer una gestión del aval en un tiempo, bueno, pues casi récord, si bien también hemos conseguido que esos tiempos de convocatoria y de apertura de plazos para la presentación de solicitudes sea mayor. Bueno, anteriormente salía prácticamente con 15 días, desde que se publicaba hasta el cierre de plazo de solicitudes. Esta última convocatoria salió con 2 meses, se abrió el 1 de abril y se cerró el 1 de junio. Con lo cual ahí también ya hemos conseguido en esas negociaciones algo más de tiempo para que las empresas pudiesen, bueno, pues tener más tiempo para hacer esas tramitaciones del proyecto, y también se facilitaba un simulador financiero, porque muchas empresas a veces no tenían muy claros esos criterios, ¿no? De qué criterios de solvencia, qué ratios tengo que superar para que mi proyecto sea viable. Entonces, ese simulador
que nosotros cuando los proyectos contactaban con nosotros facilitábamos, bueno, lo podrían hacer directamente a través de del Ministerio, pero bueno, nosotros les explicábamos un poco cuál era el procedimiento, el contacto, si acaso necesitaran una entrevista directa con el propio Ministerio, porque esto sí que es verdad que a veces los empresarios pues se ven un poco, el Ministerio es como un ente, ¿no? Sí, ¿quién me atiende? ¿Con quién lejano. hablo? ¿No? Sí, Como sí, lejano. sí, Entonces, sí. pues es más fácil venir aquí a la oficina del IGAP, el Plan Ferrol, y bueno, pues trasladar, oye, nosotros queremos hacer este proyecto, y bueno, les explicamos, ¿no? Y si necesitan alguna gestión de contacto con el Ministerio bueno, o la consulta previa, nosotros se la hacemos y las gestiones que precisen. Pero a través de ese simulador que les explicábamos que nos parecía relevante porque ahí pues ya te identifica previamente, si tú cargas ahí tu proyecto, te identifica dónde estás mal, ¿no? En dónde, qué criterios tienes que cumplir con los cuales te sale una información que aunque no es vinculante después a la concesión o no de la ayuda, sí que te facilita muchísimo la orientación clave en donde no estás presentando la documentación correctamente o no tienes el proyecto suficientemente reforzado para que supere los criterios de viabilidad que establece esa orden, ¿no? Bueno, hablando de viabilidad, hay un aspecto que es la viabilidad económica que puede resultar a veces un poco subjetivo, ¿no? Lo que a lo mejor el empresario considera que es viable económicamente, la administración dice que no. Entonces, bueno, ahí también hay un poco un conflicto, ¿no? Empresarios-administración, ¿no? Bueno, no, yo creo que está muy claro. A ver, eso, hay criterios contables y económicos que lo determinan. No es una cuestión de interpretación, pero sí que es verdad que en lo que te decía antes, en esa posibilidad de aportar documentación que acredite determinadas cosas, es importante tener claro lo que tienes que aportar y que fuese más flexible el instrumento para que, dado que el entorno económico es cambiante y que un proyecto empresarial sufre muchísimos cambios a lo largo de su perfil, desde que el empresario dice, bueno, pues decide que va a llevar adelante una inversión y empieza a ver cuánto le va a suponer de coste esa inversión y todo ese procedimiento que es cambiante. Hay muchos cambios. Es cambiante. Claro. Entonces, bueno, yo entiendo que ahí es donde los instrumentos administrativos tienen que ser un poco más flexibles. Vigilantes, por supuesto. Cuando digo flexibles no quiere decir adaptables a cada proyecto. Evidentemente eso es imposible, ¿no? Tiene que haber un criterio legal para todos y la misma vara de medir. Pero sí que es verdad que es necesario también tener un estudio concreto de cada proyecto. Las empresas pueden ser, lo que te decía antes, empresas viables y empresas solventes, pero en un momento dado, en esa foto de esa documentación que se te está pidiendo, por ejemplo, pues los datos económicos, las últimas cuentas de los 3 últimos ejercicios cerrados, pues puede que una empresa un proyecto perfectamente solvente, una empresa perfectamente seria, solvente y que pueda en un momento dado incluso llegar a hacer una ampliación de capital para llevar adelante ese proyecto, porque si decide hacer esa inversión es porque tiene un plan de viabilidad de esa inversión. Pero si bien es cierto que con los datos de años anteriores, pues pudo haber tenido años malos y de hecho la mayor parte de las empresas, lamentablemente en estos últimos años, los datos no son los más óptimos porque venimos de unos años de una dura crisis que ha impactado de una forma muy directa en el tejido empresarial. Bueno, y luego hay un aspecto del que también se quejan muchos empresarios, como es la burocracia, ¿no? Hasta qué punto desde el Plan Ferrol, desde la Junta, se puede agilizar, ¿no?, los trámites. Antes hablábamos de ese periodo de tiempo, que a veces es más corto, a veces más largo. Lógicamente, cuanto más tiempo, más tiempo hay para presentar papeles o documentación, ¿no? En la burocracia también se puede mejorar, además de los requisitos, es decir, en agilizar los trámites. Bueno, todo es mejorable siempre, ¿no? Pero yo tengo que decir que a mí me parece que una vez que se ha hecho la tramitación, y ahí los tiempos, nosotros hemos peleado porque hubiese más tiempo para que los empresarios pudiesen presentar adecuadamente todos los papeles que se requieren, ¿no? Toda la documentación que se requiere. Y una vez que se aporta todo, se resuelve, las fechas están determinadas en las bases y luego hay una convocatoria de la comisión de evaluación que se hace, vamos, sistemáticamente y de forma que se cumplen los plazos perfectamente, no hay ningún retraso normalmente y cada vez se es más ágil en esto. Y automáticamente, una vez que el proyecto es aprobado dentro del ejercicio económico, se cumplen los plazos también de ingreso de las ayudas, o sea, de la línea de préstamos, para que los empresarios puedan empezar a ejecutar su proyecto.
Quizá en donde todavía tenemos que ahondar un poco más y ser más, bueno, pues interaccionar más entre las distintas administraciones y el tejido empresarial, pues sea después en la resolución de conflictos, ¿no? Que a esto es casi a lo que nos hemos dedicado de forma muy intensa en estos últimos años, en estos últimos ejercicios, y no por estos ejercicios, sino por ejercicios de años anteriores, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues a ver, que los distintos proyectos empresariales que han recibido ayudas a lo largo de los últimos años, desde el 2006, 7, 8, 9, 10, 11, todos esos ejercicios, pues claro, han hecho unas inversiones y se están haciendo pues auditorías de comprobación de muchos, evidentemente los del 6 ya hace años que están hechas, pero bueno, hay un seguimiento porque no olvidemos que eran préstamos que eran con 5 años, en algún caso hasta 7 años de carencia y 15 años de amortización, con lo cual están empezando muchas amortizaciones ahora mismo, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Pues que, bueno, pues que hay muchos proyectos que si bien aguantaron muy bien, bueno, aguantaron duramente el fuerte impacto de la crisis en estos años y aguantaron vivos y están ahí funcionando. Que por lo menos no cerraron. Exacto, no cerraron, si son la mayoría, más del 60% de los proyectos empresariales apoyados a través de los préstamos de reindustrialización están vivos y funcionando y han conseguido ampliar sus líneas, diversificar sus mercados y les han ayudado a continuar. Hasta estar ahí en un momento que habría que valorar qué hubiera pasado si no hubiera sido así, ¿no? También, qué hubiera pasado. Y como decía, pues claro, todos estos proyectos empresariales están ahora, pues muchos haciendo amortizaciones, algunos presentando alguna documentación que les es requerida, pues porque no tuvieron acreditado alguna cuestión en concreto. Bueno, pues esas incidencias, ahí ahora mismo es en donde también estamos ayudando muchísimo en colaboración, tanto la Administración Central como nosotros, a facilitarles a que resuelvan todo esto, ¿no? A que no tengan mayor incidencia porque es relevante que no la tengan, ¿no? Bueno, y hablando de posibles mejoras, hay una asociación empresarial muy importante aquí en la comarca como es COFER, la Confederación de Empresarios de Ferrolterra Medio Ortegal, que recientemente, bueno, pues anunciaba la elaboración de una propuesta para trasladar a la Junta y mejorar las condiciones del plan Ferrol. No sé si le ha llegado algo o, digamos, sí, claro. Formalmente o de forma indirecta. No solo es que me haya llegado, es que no es que ya haya elaborado una propuesta. Nosotros hemos trabajado directamente, y yo hablo en concreto desde el año 13, cuando hubo la primera bajada de inversiones, nos hemos reunido con COFER a instancias del plan Ferrol. Nosotros hemos también abierto a que los empresarios participasen de forma activa en trasladarnos sus inquietudes, a la vez que directamente hemos visitado absolutamente todos los proyectos que han tenido apoyos de Reindus y que están en funcionamiento y los que no están tan bien, o sea, para comprobar territorialmente cómo está la situación, ¿no? Qué proyectos están siendo viables. Bueno, pues esa especie de auditoría territorial, ¿no? Para concretar de primera mano en dónde estamos y qué podemos hacer para resolver esta situación. Y también, por supuesto, directamente las asociaciones empresariales como máxima representatividad del tejido empresarial, pues que ellos mismos pues también aportasen sus criterios, ¿no? Lo hicimos en el año 13, fuimos de la mano en hacer planteamientos que fueron mejorando, a pesar de que no hemos conseguido el objetivo final y vamos a seguir trabajando en ello. En el año 14 lo hicimos también. Y ahora recientemente esa propuesta de la que tú hablabas, Fernando, pues evidentemente ha sido planteada en el marco de una reunión que hacemos de forma habitual para ir viendo la posibilidad de colaborar y resolución de incidencias, ¿no? De todo tipo. Y ahí les hemos invitado a ir de la mano, es decir, yo creo que aquí es una labor de todos, una colaboración público-privada en trabajar conjuntamente, no en pelearnos, ¿no? Es decir, la representatividad empresarial tiene una labor muy importante en poner encima de la mesa las demandas de sus asociados y la Administración en escucharlas y en trabajar en las políticas que desde la Administración se están marcando desde el Gobierno de Galicia y también en la línea en concreto desde el Gobierno del Estado, en la línea de reindustrialización, en que esas pautas que esos cambios que queremos que se hagan y
y otras cuestiones que queremos que se incorporen, pues que lo hagamos conjuntamente, ¿no? Yo les he invitado a que hagamos una jornada de trabajo más exhaustiva, no solo una reunión en la que debatimos y planteamos estas cosas y luego pues sí que es verdad que se confluye en un documento de propuestas siempre, ¿no? Y nosotros ya el año pasado de ese documento de propuestas se trasladaron cosas y este año se van a trasladar también, evidentemente. Pero a mayores de eso sí creemos que es conveniente ahondar más en las líneas de trabajo conjuntas. Bueno, hablando de trabajar en conjunto, le quería preguntar por una figura que quizás se ha diluido con el tiempo, ¿no? La asociación impulsora del Plan Ferrol, en la que también pues estaban presentes los sindicatos, aunque uno de ellos pues la dejaba hace algunos años, como es la CIGA. La parte sindical, ¿cómo la considera la Junta de Galicia en este caso? ¿Cómo la observa? Bueno, nosotros nunca hemos tenido problema en colaborar también con la parte sindical. De hecho, en varias ocasiones se ha abierto la interlocución con ellos también. En más de una ocasión en la que algún tema relevante para nuestras comarcas en el ámbito en concreto, uno muy concreto del ámbito del naval, se les invitó a sentarnos y hablar y ellos mismos declinaron esa opción, es decir, nosotros lo respetamos, si consideran pues que no quieren participar, pues nosotros lo respetamos, pero en el Plan Ferrol, en ese diálogo de colaboración de las actuaciones, está abierto a esa interlocución al ámbito sindical, al ámbito empresarial y al ámbito de las entidades colaboradoras. Lo hemos hecho siempre y lo seguimos haciendo. La asociación impulsora en su momento era ese marco, digamos, definido oficialmente como tal. Yo tengo que decir que no he visto continuidad de la asociación impulsora por parte de la propia asociación impulsora, si bien algunos miembros de la asociación impulsora han participado, léase pues COFER, ¿no? Los representantes empresariales han venido y han participado de forma directa y la asociación impulsora pues en principio no he visto que mantuviese actividad, pero por nuestra parte ha habido un diálogo abierto y colaborativo y por supuesto con la parte sindical también. Bueno, antes de terminar le quería preguntar a señora Barros por unos préstamos de los que el otro día debatíamos, aunque por encima, digamos, unos préstamos Jeremy, ¿no? ¿Cuál es su contenido y qué objetivos persigue esta iniciativa? Pues esta iniciativa nace, ya en el año 13 se estuvo preparando, empezamos a trabajar en ella y en el año 14 ya se puso a disposición del tejido empresarial. Es una iniciativa de financiación porque, la financiación ha cambiado mucho en estos últimos años, ¿no? Sí. Sobre todo en estos dos últimos. Pero sí que recuerdo que cuando en el año 13 salieron la línea de financiación más representativa, que era el Reindus, para esta área, y estábamos hablando de que salía unos préstamos en el entorno del 4 y pico %, ¿no? Claro, era una financiación para llevar adelante un proyecto de inversión empresarial o industrial ya a un coste bastante elevado, ¿no? Sí. Con lo cual, pues en ese trabajo de ver cómo se podía llegar a mejorar desde la administración la financiación para el impulso del desarrollo empresarial, y ahí pues sale el Jeremy, ¿no? Que desde que salió en su primera convocatoria en el año 14, ha tenido incluso un tramo de innovación, unas mejoras, digamos, porque hemos visto que todavía se podía mejorar más, ¿no? ¿En qué consiste fundamentalmente? Bueno, pues es un instrumento de financiación que es un préstamo directo de IGAPE, es decir, no pasa por ninguna entidad bancaria ni ninguna tramitación en colaboración con SGRs, ni entidad bancaria ni nada, es directo del IGAPE. Es un préstamo finalista, es decir, va para esa inversión. Sí. Tú tienes que identificar tu proyecto de inversión, tiene que ser evidentemente un proyecto viable. Claro. Y va directamente para el pago de esa inversión. Por lo tanto, no tienes que haber iniciado nada antes, ¿no? Solicitas el préstamo, presentas el proyecto y una vez que está presentado, pues ya puedes iniciar todos los trámites de compra de lo que precises, ¿no? Tiene una tramitación bastante rápida, bastante ágil, financia hasta el 70% de la inversión, que sea financiable, evidentemente, y estamos hablando de un préstamo que va desde los 49.000 euros hasta 1.800.000, o sea, estamos hablando de unas inversiones, porque claro, antes había unos límites que tenía que ser una inversión mínima pues de 100.000 euros, no, desde los 49.000 euros ya tenemos apoyo hasta 1.800.000, el tipo de interés es muy competitivo, estamos hablando de un tipo de interés
en el entorno del 0,5%, o sea, muy por debajo del 1%, en el entorno del medio punto, a un tipo de interés fijo en este momento y a unos plazos de amortización de 11 años con 1 de carencia. Con lo cual, es un préstamo que es muy competitivo en este momento, que tiene una tramitación muy ágil, que sí pide garantías como un compromiso del empresario, pero que lo decide el empresario con qué va a garantizar eso. Está siendo el IGAPE muy flexible en esto, no está siendo muy estricto en la exigencia. Bastante libertad, es decir, el empresario puede decir, oiga, es que yo voy a invertir en maquinaria, incluso con esa propia maquinaria, o voy a hacer esta nave y con esa propia nave puede garantizar, ¿no?, digamos, esa inversión. No es preciso que gestione un aval, ni es preciso que gestione una hipoteca de sus bienes, ni, bueno, cada uno pues decide un poco cuál va a ser la garantía que va a ofrecer para ese préstamo, ¿no? Y luego, bueno, pues una cuestión que no es menor, no solo de garantía, sino de tipo de interés y de flexibilidad y de plazos, es que también, bueno, está destinado fundamentalmente a las pymes, pequeñas y medianas empresas, y también hemos modificado para que sirva para los autónomos. Cuando digo esto, que no es menor, porque bueno, pues inicialmente no estaba eso contemplado, y en una reunión pues un empresario que iba a llevar adelante un proyecto pues nos trasladaba esto, ¿no? Es decir, oiga, vale, esto vale para las sociedades y resulta que yo, que soy empresario y como soy autónomo no puedo acceder a este instrumento. Un colectivo que lo está pasando mal, un colectivo que está generando muchísima riqueza, muchísimo tejido empresarial y empleo, por lo tanto, pues evidentemente también se incluyeron los autónomos en esta opción, ¿no? Con lo cual nos parece que es muy competitivo. Aquí en concreto, desde que lo hemos puesto en marcha en el año 14, que ahora mismo en esta última innovación también se ha ampliado esa posibilidad de solicitud de este préstamo hasta marzo del año próximo, de marzo del año 16. Es decir, está abierto, es una convocatoria abierta, no es una línea que sale hoy y cierra en 15 días, que tienes que tener ya pensado el proyecto, lo que pasaba con reindustrialización, ¿no? Y que demandábamos a reindustrialización, oiga, haga una convocatoria abierta, porque para poder, un empresario no puede estar esperando que salga la línea para llevar a cabo su proyecto, sino que tendrá ese proyecto y tendrá que ver qué apoyos tiene por parte de la administración para poder llevarlo adelante, ¿no? Pues este instrumento, Jeremy, realmente creo que hemos flexibilizado lo suficiente, sabiendo ya que era esa la necesidad, ampliado también a distintos sectores, cubre prácticamente la mayor parte de los sectores, que esto también sucede con Reindus, que va muy limitado a unos CNAEs en concreto. Con este préstamo vale para el sector servicios también, es decir, alguien que quiera montar una cafetería, que pueda montar una tienda, que quiera montar, no es necesariamente única y exclusivamente para proyectos industriales. Si bien se priman y se trata de impulsar el desarrollo de la industria, pero bueno, pues el impulso, el objetivo fundamental es que se genere actividad económica, que se cree empleo y que el tejido empresarial se fortalezca, ¿no? Con medidas de financiación como esta, que entendemos que es muy positiva. De hecho, yo tengo que decir que desde que está puesta en marcha en este último año, la mayor parte, prácticamente el 20% de los proyectos apoyados son de aquí, de esta área de Ferrol, Eume y Ortegal, ¿no? Con lo cual, pues bueno, y siguen, es continuo, siguen surgiendo, siguen solicitudes y nosotros vamos a tratar de que de alguna forma pues esto consolide, bueno, el impulso de esa necesidad que tenemos, ¿no? de que mejore nuestras comarcas, de que se siga generando empleo y que el tejido empresarial siga pues creciendo, que es de lo que se trata, ¿no? Pues esperemos que estas ayudas, tanto el Plan Ferrol como los propios préstamos Jeremy, ayuden a esta recuperación de la que ya se está hablando desde el Gobierno central. Bueno, directora del Plan Ferrol, Natalia Barros, como siempre un placer haberla tenido aquí esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Y a vosotros y a ustedes también, gracias por estar ahí. Ya saben que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. Nos pueden seguir por Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Buenas tardes y hasta luego.